Muy buenas tardes, amigas y amigos de Entre Filosofía y Letras, el espacio donde los libros, las ideas y las historias se encuentran para darnos una mirada profunda y accesible a las grandes mentes del pensamiento. Yo soy Cristia, su locutora, y hoy tenemos un recorrido fascinante. Vamos desde las tragedias de la antigua Grecia hasta las teorías políticas modernas que dieron forma al mundo actual. Prepárense porque hoy hablaremos de 5 autores clave: Sófocles, Sócrates, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Hobbes. Y tengo un panel de lujo para acompañarme. A continuación, Miranda nos transportará al teatro griego. ¿Quién fue Sófocles y por qué sigue siendo tan importante? Gracias, Cristia. Pues imagínate esto. Atenas, siglo V a.C. y un hombre que transforma el teatro para siempre. Ese fue Sófocles. Escribió más de 100 tragedias, aunque solo nos llegaron unas pocas. Pero entre ellas están joyas como Edipo Rey y Antígona. Lo importante es cómo expuso las emociones humanas, los dilemas morales y el destino. No era solo teatro, era filosofía en escena. Y pensar que Edipo Rey aún se analiza en psicología. ¿Qué lo hace tan poderoso? Que enfrentó al ser humano consigo mismo, el destino, la culpa, la identidad, temas eternos. Sófocles mostró que incluso los grandes héroes tienen quiebres y que el verdadero conflicto no es contra monstruos, sino dentro de uno mismo. ¡Qué inicio tan interesante! Y hablando de enfrentar verdades, Sofía nos hablará sobre el autor Sócrates. Así es, Cristia. Sócrates fue un revolucionario del pensamiento. No escribió ni una línea, pero cambió la historia de la filosofía con una sola herramienta: el diálogo. Para él, el conocimiento no se transmite, se despierta. Su método, la mayéutica, consistía en hacer preguntas hasta que el interlocutor llegaba a la verdad por sí mismo, como la partera que ayuda a dar luz ideas. ¿Y cómo veía la moral? Con una visión única. Sócrates decía: nadie nace el mal sabiendo que es mal. Si alguien obra mal es porque ignora el bien. Para él, conocer lo bueno era hacerlo. Por eso creía que la filosofía debía ser un camino de vida, no solo de ideas. Vamos ahora al mundo cristiano. Carlos, háblanos sobre San Agustín. Claro, Leo, San Agustín fue un puente entre el pensamiento clásico y el cristiano. Vivió en una época convulsa cuando el Imperio Romano ya se desmoronaba, y lo que propuso fue radical: que la verdad no se encuentra en el mundo exterior, sino dentro del alma. Inspirado por Platón, decía que el conocimiento empieza en la razón, pero tenía solo la fe nos llevaba a la verdad eterna. Rechazaba los sentidos como fuente confiable, lo sensible es pasajero, lo interior eterno. ¿Y cómo pensaba que podíamos alcanzar la felicidad? Solo si orientamos nuestra voluntad hacia Dios. Para San Agustín, el mal no es algo que existía por sí solo, sino la ausencia del bien, y el alma solo puede encontrar la paz cuando se alinea con la verdad divina. Y quien tomó ese pensamiento y lo sistematizó fue Santo Tomás de Aquino, de quien Priscila nos hablará. Santo Tomás de Aquino fue el gran teólogo del siglo XIII. Su obra La Suma Teológica intentó conciliar fe y razón. Retomó a Aristóteles y lo adoptó al pensamiento cristiano. Una de sus ideas clave es que en los seres finitos la esencia y la existencia están separadas. Es decir, tú puedes imaginar un unicornio, pero eso no significa que exista. En cambio, en Dios, esencia y existencia son lo mismo, por eso Él es el único ser necesario. Según recuerdo, también propuso pruebas sobre la existencia de Dios. Así es, las 5 vías. Desde el movimiento, la causa eficiente, los grados de perfección, el orden del universo, y todas concluyen en un ser supremo. Para Santo Tomás, la razón puede llevarnos hasta Dios, pero la fe nos hace comprenderlo. Y por último, llegamos a una figura que nos hace cambiar de tono y de época. Camila, háblanos de Hobbes. Encantada. Hobbes fue un filósofo político del siglo XVII y su visión fue algo pesimista, pero muy realista. Decía que en su estado natural el ser humano es egoísta, violento y competitivo, que todos queremos lo mismo, lo que sería el poder, recursos y seguridad. El resultado de esto, una guerra de todos contra todos.
Vaya ambiente, ¿y cuál era su solución? Crear un contrato social donde las personas ceden parte de su libertad a un Estado fuerte, que imponga orden. Ese Estado debía de ser casi absoluto. Solo así habría paz. Para Hobbes, sin ley no hay moral y sin poder no hay justicia. Interesante. No porque creyera que el ser humano es malo, sino porque buscaba sobrevivir, ¿cierto? Exacto, el mal no es maldad pura, sino instinto sin freno. Por eso la política, para él, era un mecanismo de supervivencia, muy distinto a la visión espiritual de San Agustín o Santo Tomás. ¡Qué viaje tan increíble! Desde la tragedia de Edipo hasta el Leviatán de Hobbes. Hoy vimos cómo el pensamiento evoluciona, cómo se enfrenta y cómo en el fondo todos estos autores se preguntan por lo mismo. ¿Qué somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Y cómo podemos vivir mejor? Gracias a Miranda, Sofía, Carlos, Priscila y Camila por esta charla tan enriquecedora. Y gracias a ustedes, los oyentes, por acompañarnos en Entre Filosofía y Letras. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las ideas, construyendo nuestra historia y nuestra cultura, y quizás también nuestro presente.